Bienvenidos a este video, en el cual estaremos hablando del libro Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, escrito por el doctor Roberto Hernández Sampieri. Y estaremos hablando del capítulo 5, definición del alcance de la investigación de la ruta cuantitativa, sobre exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Del área de humanidades para el profesorado de enseñanza media en psicología del Centro Universitario de Occidente, de primer semestre, sección A del curso de Ciencia 1, Grupo Psicoshell. Por los compañeros David Velázquez, Daisy Janet y Giancarlo Ordóñez. De manera previa, hemos estudiado cómo Hernández Sampieri nos trata de inculcar el ver la investigación como algo que podemos utilizar en nuestro día a día. Usar la metodología de la investigación en nuestro diario vivir es algo que busca Hernández Sampieri en su libro. De esta manera, entramos al capítulo 5, la definición del alcance de la investigación en la ruta cuantitativa, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. También nos dice Hernández Sampieri que comprender los alcances de la ruta de investigación es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos. Es algo que es muy importante, ya que también dice que algo muy primordial en la investigación es establecer sus límites, el saber dónde empieza nuestra investigación y hasta dónde queremos llevarla. De esta manera, también sabemos que iniciar el desarrollo del método de investigación es algo que parece complicado, pero Hernández Sampieri nos lo facilita al ejemplificarlo en su libro, ya que también el estado del conocimiento es revelado por la literatura. Depende los textos a los cuales nos vayamos a abocar. Todo ese material de apoyo al que vayamos a acudir nos puede revelar una nueva perspectiva, una nueva visión en la cual vamos a saber qué es el verdadero problema, cuál es la verdadera problemática en nuestra investigación, cómo darle una solución y de esa misma manera cómo aplicar nuestros alcances, nuestras rutas y nuestro desempeño de investigación a la misma, porque también se pueden incluir aspectos o fines de más de un alcance, ya que no nos podemos quedar con un límite tal. Al final de nuestra investigación van a surgir más preguntas, van a surgir más cosas las cuales vamos a querer investigar, las cuales vamos a querer seguir indagando para aumentar nuestro conocimiento. Y es de esa manera como nos viene la pregunta: ¿cuáles son los alcances en la ruta cuantitativa? Pues sabemos que la ruta cuantitativa hace hincapié en que más que construir categorías excluyentes, se presentan continuos derivados del planteamiento del problema y, como mencionaba anteriormente, la revisión de la literatura, ya que debemos de tener un texto que tenga referencias, que tenga bases, algo de lo cual se pueda decir que es verídico. También sabemos que del alcance dependerá el método o estrategia de investigación, incluido el diseño, los procedimientos y otros de sus componentes, como dice Hernández Sampieri en su libro. También nos dice que los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y generar antecedentes
Hay investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. De esta manera se van aunando todas nuestras rutas. Todas nos llevan a un mismo fin, que es tener un nuevo conocimiento, abrirnos a un ámbito nuevo en el cual surjan nuevas preguntas, nuevas respuestas y también se puedan seguir aplicando estos métodos y rutas de investigación, estas estrategias y diseños que nos da la metodología de la investigación, gracias a las rutas y los alcances. Por lo mismo, ahora nosotros nos vamos a la siguiente pregunta, que sería: ¿en qué consisten los estudios exploratorios y cuál es su valor? Debemos saber a la perfección que en los estudios exploratorios se ven fenómenos nuevos. Es algo de lo cual ignoramos completamente, de lo cual no tenemos conocimiento previo. Por eso se dicen ser fenómenos nuevos, algo que queremos explicar y que seguramente va a dar más preguntas. También se dice un estudio ser exploratorio cuando hay pocos datos acerca de eso. Quizás no puede ser nuevo, pero no se sabe casi nada. Es algo de lo cual mucha gente desconoce y por lo mismo los estudios también no se han enfocado en ello. También, nuestros estudios exploratorios, al ser nuevos como mencionaba anteriormente, determinan tendencias, ya que no llegan a un fin en sí. Simplemente nos dan ideas, nos dan perspectivas, algo de lo cual se puede iniciar una nueva investigación. También son posibilidades de llevar a cabo una investigación más completa. Si nos apasiona y nos interesa lo que estamos investigando, podemos seguir indagando para hacer de nuestra investigación, quizás en algún momento, hasta una teoría, según nuestras bases. Porque ese es el fin de los estudios exploratorios, el propósito de estudiar fenómenos y problemas nuevos, algo desconocido, algo lo cual queremos que sea revelado ante los demás. De esta manera, podemos pasar a una siguiente pregunta, la cual es: ¿en qué consisten los estudios descriptivos y cuál es su valor? Ya sabemos que explorar nuestros fenómenos nuevos están bien y nos dan nuevas ideas, pero también dice Hernández Sampieri en su libro que los estudios descriptivos, o más bien en ellos se especifican características del objeto que se encuentra bajo estudio. Sirven para conocer nuevos aspectos que se desconocían del mismo. Quizás no es algo nuevo, pero no lo conocemos a totalidad o no se sabe bien entre la sociedad qué es lo que se pueda decir del mismo, ya que estamos dando características, estamos dando propiedades o perfiles al ser una persona, por ejemplo, grupos o comunidades. Estos procesos descriptivos nos ayudan a dar características al ser un censo de una población, por ejemplo, para poder identificar dimensiones de lo que se está estudiando. Y también podemos utilizar otra ruta, la cual sería los estudios correlacionales. ¿Y cuál es su valor? La finalidad es conocer la relación que tienen dos o más conceptos en un contexto en particular, y se debe tener cuidado con las relaciones espurias, ya que muchas veces en una apariencia dos aspectos pueden tener relación, pero al estudiarlos a cabalidad nos damos cuenta que no tienen relación alguna, que parecen estar aunados, pero hablan de cosas completamente distintas, tienen enfoques distintos, pero al ser bien aplicado un estudio correlacional se pueden llegar a conclusiones
desde dos estudios, desde dos puntos de vista, desde dos investigaciones previas, para así concatenarlos, para así también darle un énfasis mayor a lo que nosotros queremos dar a explicar. Bueno, también hablaremos de qué consisten los estudios explicativos y cuál es su valor. Bueno, se dice que los estudios explicativos van más allá de la explicación de un fenómeno. Se puede hablar de conceptos o variables que van a establecer una relación de la misma, que son las causas o fenómenos que se pueden indagar del mismo tema. Algunos pueden ser naturales, sociales, psicológicos o entre otros. Como bien se dice que se centra en explicar de los temas, ya que se puede utilizar uno, dos o entre más variables y tener un tema principal. Yo lo relacioné con las enfermedades de ETC, que es enfermedades de transmisión sexual, ya que los jóvenes de ahora están muy expuestos a estas enfermedades, ya que ellos experimentan todo este tipo de relaciones sexogenitales con otras personas, ya que se dice que este tema es muy antes se hablaba que era como un tabú, pero ahora ya los jóvenes y hasta los niños relacionan con muchos jóvenes. Entonces este es como un tema que se va a hablar como un tema principal, ¿verdad? De que los jóvenes ahora se tienen que tener pláticas, los padres tienen que platicar con ellos y explicarles bien de los temas, y como también en las escuelas. Entonces se tiene que hablar esto, ya que los padres y los profesores tienen que hablar de estos temas, ¿verdad? Entonces este sería mi tema principal. Entonces yo investigaría bien de este tema o de este índole, ¿verdad? Entonces se investigaría desde hace cuánto empezó, en dónde se generó estas enfermedades y cómo se fueron dando y cómo se fueron transmitiendo de persona a persona y cómo puede afectar en otras personas y cómo se relaciona con otros índoles. Entonces, una de las causas entonces sería también que las personas, cuando se enteran de que tienen esta enfermedad, les da depresión, se quieren suicidar, entonces quieren buscar ayuda en otra parte o se empiezan a drogar porque piensan que la vida ya no tiene sentido para ellos. Entonces, una de las variables como se puede relacionar ante esto sería de que los jóvenes les entra depresión, ya no quieren comer y todo eso, ¿verdad? Entonces, de ahí sacaríamos las preguntas como base para investigar sobre este tema. Entonces se hablaría de lo que sucede. Entonces se tiene que investigar bien a fondo el tema principal y cómo fue evolucionando desde un principio y cómo fue surgiendo desde épocas atrás hasta ahora en la actualidad. Eso es lo que se tiene que buscar en la explorativa. Bueno, esto también va relacionado con las diferencias entre los distintos alcances. Como se dice que esta investigación puede ir por pasos. Entonces la primera sería la investigación explicativa. Entonces aquí se tiene que buscar preguntas. Se dice que estas preguntas van a ir más estructuradas que las otras. Entonces estas tienen que tener un valor
más a profundidad las preguntas y se tienen que hacer muy concretas para tener una respuesta. Entonces, una de ellas puede ser cómo se van relacionando con otras índoles u otros temas. Como vamos a relacionar sobre las enfermedades de ETS y el suicidio, la depresión. Una de las preguntas sería ¿qué incompetencia tienen estas personas para poder llegar al suicidio cuando se enteran que tienen alguna enfermedad? Otra sería ¿desde cuánto ha evolucionado estas enfermedades hasta la vida actual? También podría ser cómo puede influir la baja autoestima en estas personas. Si asistirán a un psicólogo y algunas terapias disminuiría los intentos de suicidio en cierta población que sabe que están enfermos. Entonces, en las explicativas se preguntarían el por qué, el cómo, para qué, todas estas preguntas que van relacionadas con preguntas que tienen una respuesta definida y bien explicada de lo que ha pasado, que tenemos una respuesta que sí sabemos que es muy concreta. También se habla de los estudios descriptivos. Entonces estas preguntas tienen algo descriptivo. Entonces se puede decir en alguna pregunta cómo estas personas pueden llegar a suicidarse. Entonces la pregunta y la respuesta sería como en qué lugar, en qué forma, cuántos años tenía la persona, por qué lo hizo, todo ese tipo de descripción que debe de saber y tener una pregunta. O también podría ser cuántas personas se han suicidado sobre una década o durante un año, o todo ese tipo de preguntas que puede ser que tienen una respuesta también muy definida. También se habla de las preguntas, investigaciones de correlacionales. Entonces se dice que la correlacional se hablará o se preguntará más bien si el tema principal tiene relación con otras variables o con otros temas que se tiene que hablar, ya que en la investigación se puede buscar otros temas de los que van relacionados con el tema principal. Entonces como bien se dice, las preguntas van a ir relacionadas con el tema principal y con sus variables. Entonces, como estamos hablando como también con los suicidios, entonces se puede decir una pregunta, ¿cómo esta enfermedad afecta al cuerpo y cuáles son sus efectos o qué tratamiento puede tomar la persona? Entonces van relacionadas. También se va a hablar de los estudios exploratorios. Entonces las preguntas que se hablan aquí son como salir más allá de la imaginación de cada persona. Entonces preguntando si entonces aquí se podría hacer la pregunta que si alguna madre quedara embarazada al momento de
tener el parto si su hijo se enfermaría de lo que ella tiene o le afectaría a su sistema conforme vaya desarrollando año tras año. También se podría preguntar que si en algunos lugares como la cárcel, si se puede llegar a infectar a alguien que está adentro. Pues se podría decir que esta es una buena pregunta, ya que no sabemos si los reclusos llegan con algunas otras enfermedades que se las vayan a transmitir a otras personas que están ahí adentro, ¿verdad? Entonces, el explorativo es como preguntas que van más allá de la imaginación y que igual tienen una respuesta, pero también una respuesta sin sentido. Entonces, esto sería las preguntas que se deben formar durante la investigación. Se tiene que buscar bien a fondo del tema que se va a hablar y otras variables. Entonces, las preguntas se llevarían a cabo conforme las otras variables y el tema principal. Bueno, también estaremos hablando de qué depende una investigación se inicie como explorativa, descriptiva, correlacional o explicativa. Como bien se dice que en una investigación tiene que tener un principio y un final. Para poder concluir con esta investigación tiene que ir muy definida con los siguientes temas. Entonces, uno de estos temas sería el conocimiento actual del problema de la investigación. Entonces, como bien se dice, que la investigación se iniciará como exploratoria, ya que al inicio de la investigación, uno de los temas que nos habla el libro de Hernández Sampieri nos habla sobre las drogas y las sustancias psicoactivas. Y como aquí hablaremos sobre lo que se enfoca una de las preguntas que se tendrá que hacer en la investigación o el estudio de nuestro problema. Entonces, una de las preguntas sería cómo estas personas pueden entrar estas drogas a las cárceles, o también quiénes la consumen, si todos los de la cárcel lo consumen o es alguna mayoría o solo pocas personas. Puede ser que también las mujeres que están reclusas puedan consumir las drogas que les llevan ahí. Entonces sería cómo entran este tipo de sustancias a las cárceles, ya que dicen que está con mucha seguridad. Entonces sería una de las preguntas principales esto, ¿verdad? También cómo se puede distribuir esta droga o estas sustancias dentro de la cárcel. Entonces, si no tenemos una respuesta clara de nuestra investigación o nuestro fenómeno, entonces sí se iniciaría como exploratoria, porque tenemos que investigar bien a fondo nuestro fenómeno de investigación. Entonces, como segunda fase sería, entonces se dice que se puede tener piezas y trozos sobre el tema
con un apoyo empírico moderno, o sea que nosotros como durante nuestro tiempo de desarrollo vamos investigando sobre varios temas. Entonces, como que ya sabemos un poco de lo que se está hablando. Entonces, ahí es donde viene la descriptiva, es que también nosotros vamos a saber, ¿verdad?, de estos temas. Entonces, ahí es donde también nuestras investigaciones serán un poco más desarrolladas, ya que podemos saber sobre el tema. También se puede correlacionar, ya que en sí los trabajos de investigación van conectadas con nuestras variables. En la tercera también puede ser nuestra investigación explorativa. Entonces se dice que como vamos investigando, como es explorativo, entonces tenemos que investigar bien en libros, en revistas, en la televisión, en la prensa y así. Entonces vamos investigando las características. Entonces ahí vamos como empírica, está explorativa, ya que se puede buscar en otros países sobre en qué les afecta a ellos también. Entonces puede buscar en otras revistas de otros países y cómo también les afecta a ellos esta investigación o este fenómeno o problema que se está hablando en cualquiera de las investigaciones o fenómenos que nosotros vamos a investigar. Entonces, esto sería que tenemos que poder investigar. Entonces, aquí no importa cómo va el orden, sino dependiendo de cómo nosotros sabemos de lo que estamos investigando, así mismo se va a relacionar nuestra investigación. Como se dice que se va a investigar lo explorativo, descriptivo, correlacional o explicativa de nuestro tema. También se va a explicar del propósito definido del investigador, como el propósito del investigador o de la persona que está investigando el tema. Como bien nos explica el libro, para tener una investigación con más base o saber sobre más este tema, lo podemos empezar como una investigación explorativa, ya que buscaremos más a fondo estos temas, ya que podemos buscar un tema que ya sabemos, pero asimismo queremos llegar al fondo de esta investigación. Entonces se puede investigar y empezar como explorativo o exploratoria. Así se llevará a cabo las características del tema o de alguna investigación que nosotros queremos hacer. No específicamente debe ser una investigación de un trabajo universitario o escolar, sino también así como el dueño o supervisor de alguna empresa quiera saber sobre más a fondo de sus trabajadores, entonces él investigará cómo estas personas se van desarrollando en el trabajo. Entonces él investigará sobre ellos
y su alrededor para tener una mejor conclusión de lo que se está investigando. Entonces se analizará bien las preguntas, las características, el fenómeno que se investiga. Esto es lo que el investigador hace, tener muy bien redactado lo que se está investigando. Una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Para delimitar nuestro problema de investigación es vital revisar nuevamente los alcances de la investigación científica, como la exploratoria, la descriptiva, la explicativa y la correlacional. Ya con los alcances definidos, nuestro proyecto de investigación podría tener una mejor finalidad. Investigación exploratoria. La investigación exploratoria pretende darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado. Es aquella investigación enfocada en temas novedosos o pocos estudiados, es decir, con gran utilidad, porque ayudará a profundizar la explicación sobre fenómenos poco conocidos, o ya sea enfermedades nuevas. Investigación descriptiva. Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Consideran al fenómeno estudiando sus componentes. Miden conceptos, definen variables. Son útiles para mostrar una precisión de los ángulos o dimensiones de un fenómeno, sucesos, comunidad, contextos o situación. Investigación correlacional. Los estudios correlacionales pretenden medir el grado de relación y la manera como interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo contexto. También determina la relación, ya sea positiva o negativa, entre dos o más conceptos. Esta se realiza en base a un mismo patrón para el mismo grupo de estudio. La investigación correlacional no solo describe, sino también analiza y relaciona. Alcance explicativo. Tiene como finalidad establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Este alcance de la investigación puede incluir las anteriores: la explorativa, la descriptiva y correlacional, ya que para explicar un hecho o fenómeno se debe conocer con profundidad los elementos que la implican. A continuación presentaremos una tablilla en la cual tenemos los tipos de investigación o los alcances que puede tener la investigación. Nuevamente es bueno recalcar la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. ¿Cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Los 4 alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes, ya que cada uno tiene su objetivo dentro de una misma investigación. Ya que si queremos realizar una buena investigación y dar un buen aporte al conocimiento, es bueno tener en cuenta de que podemos utilizar no solo una, no solo dos, sino incluso los 4 alcances de la investigación, ya que todas estas se pueden complementar y la podríamos utilizar correctamente en la investigación.
La investigación en el desarrollo profesional. Nuestro conocimiento y experiencia iniciarán siempre en la exploración. Este método de exploración nos es muy útil para profundizar mejor el problema y guiarnos también dentro del entorno del problema. No siempre es bueno solo extraer una conclusión pequeña. Además nos permitirá como investigadores establecer una base más sólida para explorar nuestras ideas y elegir así el diseño de investigación más adecuado hacia nuestras variables. El proceso de investigación exploratoria ahorra tiempo. Puede iniciar la investigación según sea necesaria para crear una base de conocimiento sólida que nos pueda ayudar más adelante con futuras evaluaciones. Además, después de haber utilizado lo que sería la exploratoria, podríamos utilizar correctamente la correlacional, ya que después de haber indagado en diferentes documentos, artículos o libros, podríamos comparar, podríamos analizar lo bueno y lo malo de nuestra investigación para que así podamos tener una variable más sólida en nuestra investigación. Recordemos que en otras ocasiones podremos implementar ya sea todos los alcances en una misma investigación. Después de visualizar el alcance, ¿qué sigue? Análisis. Volver a revisar nuestro planteamiento del problema. Esto para ver si necesitamos agregar, anular o expandir algún planteamiento. Después de haber indagado en ciertos documentos, es bueno simplemente regresar a ver nuestras variables para ver si necesitamos arreglar. Resumen. Luego de que se haya realizado la revisión de nuestra literatura y nuestro planteamiento de problema, consideramos que nuestra investigación quizás haya tenido las 4 alcances. Nuevamente es bueno recalcarlas, como es la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Conceptos básicos. Alcances del estudio, la descripción, la casualidad, la explicación, la correlación, la exploración e ideas de investigación. Hemos llegado al final del capítulo 5. Esperamos haber alcanzado sus objetivos. Que es comprender los alcances de la investigación. Conocer los factores que determinan el inicio y final de la investigación. Los alcances nos dan estrategias y diseños. Todo crédito va hacia el libro Metodología de la Investigación, Ruta Cuantitativa, Cualitativa y Mixta del Dr. Roberto Hernández Sampieri. Muchas gracias.